Hola, buenos días muchachos, bienvenidos al video tutorial de química de grado 11 en el cuarto periodo. ¿Quién les habla? La docente Luz Marina Gutiérrez Herrera del Colegio Los Naranjos IED. Entonces sean bienvenidos a nuestro tutorial. Este tutorial va a ser repartido en dos partes. Entonces hoy iniciaremos con la primera parte. Digamos que nuestros temas generales para nuestro cuarto periodo habla de los microcompuestos, también llamados micromoléculas en la vida de la química orgánica. En periodos pasados estuvimos hablando acerca de toda la formación de esas estructuras químicas, ¿cierto? Que estaban formadas por grupos funcionales y por funciones químicas. Entonces, como los alcoholes, como los amidas, como las aminas, como los grupos carboxílicos, etc. Hoy vamos a ver esa formación o esa unión de todas esas funciones químicas dentro de la formación de microcompuestos o moléculas de la vida. Entonces vamos a hablar de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. En esta primera parte de nuestro video, pues vamos a ver lo que es la parte de los carbohidratos, lo que es la parte de los lípidos y algo que tiene que ver relacionado con las vitaminas. Entonces daremos inicio con los carbohidratos. Como conocemos los carbohidratos como digamos son los primeros compuestos que se originan digamos en los vegetales dentro del proceso de la fotosíntesis. Segundos, las conocemos como CHO o hidratos de carbono porque están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son considerados como una gran fuente energética. También son compuestos polifuncionales, es decir, que poseen un grupo hidroxilo y un grupo carbonilo. Su fórmula general pues la podemos encontrar como CN, H2O, ¿sí? N, donde N es la cantidad de carbonos que podemos encontrar dentro de dicho compuesto. Cuando el hidrato de carbono, el carbohidrato, utiliza el grupo carboxilo, entonces los vamos a poder nombrar de dos formas. Cuando se utiliza el grupo carboxilo se llama polihidroxialdehído o se van a llamar aldosas. En este caso tenemos como ejemplo la glucosa. Mientras que cuando ese eh, car- eh, carbohidrato utiliza el grupo cetona se llama polihidrocetona o cetosas. Entonces en este caso tendríamos como ejemplo pues una fructosa. Los carbohidratos también se clasifican entre los monosacáridos, los disacáridos, que también reciben el nombre de oligosacáridos, y encontramos los polisacáridos, que son, digamos, los hidratos de carbono, los azúcares muchísimo más grandes porque están formados de muchísimos monosacáridos. Digamos que la base para formar los carbohidratos son los monosacáridos, ¿listo? Todos los monosacáridos están formados solamente por digamos, una estructura, ¿cierto? Pero esa estructura debe tener mínimo 3 carbonos para que se considere como un monosacárido. En el caso de los disacáridos, entonces hablamos que estos disacáridos son formados a partir, ¿sí? Que quiere decir dos estructuras de azúcar, de dos monosacáridos. Entonces, a partir de dos monosacáridos hasta 10, ¿cierto? Estructuras de monosacáridos podemos hablar de que los podemos encontrar desde una organización como los oligosacáridos, y los polisacáridos pues ellos van a ser mayor a 10 estructuras de monosacáridos, mayores de 10, es decir, de 11 en adelante, ¿listo? Entre los azúcares siempre va a existir un enlace llamado glicosídico, es decir, que el enlace se va a diferenciar porque está rodeado es una O, y alrededor de él pues va a tener, digamos, que hidrógenos o cadenas carbonadas. Entonces aquí en la parte de arriba podemos encontrar
que digamos entre dos azúcares, en este caso estamos hablando de un disacárido, ¿cierto? Hay un enlace, el enlace que se forma entre ellos para que se puedan unir las dos estructuras tiene que ser un enlace glicosídico, es decir, que está formado por oxígeno y a los lados pues debe tener hidrógeno, ¿listo? Por lo tanto, por eso es que dentro de ellos pues tenemos el grupo carboxilo, pero también tenemos el grupo carbonilo, pero también tenemos el hidroxilo. Entonces quiere decir que estos devengan de los alcoholes, ¿m? Y del grupo carboxilo y del grupo cetona, ¿listo? Entonces, a grosso modo, digamos que en el caso de los carbohidratos, pues digamos que son las primeras estructuras o las primeras biomoléculas. En el caso de los lípidos, pues ya digamos que los lípidos son un poco más complejos, ¿cierto? También son consideradas como un conjunto de moléculas orgánicas. Ellas están formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, pero en menor cantidad. También pueden obtener contener pocos de nitrógeno, azufre y fósforo. Son hidrófobas. ¿Qué quiere decir hidrófobas? Que no se disuelven con el agua, pero sí se disuelven con los derivados, digamos, del benceno y el cloroformo, porque digamos que son sustancias aromáticas. Entonces, con este tipo de disolventes, pues ellas sí pueden mezclarse, ¿cierto? Sí pueden mezclarse o disolverse. En cambio, en el caso del agua, pues los lípidos nunca se van a poder disolver. Los lípidos están compuestos de ácidos grasos. Digamos que el elemento principal de los ácidos de los lípidos son los ácidos grasos. Dentro de los lípidos, pues podemos clasificarlos en saponificables y en no saponificables. ¿Qué son los saponificables? Pues los saponificables son aquellos que contienen los ácidos grasos y los no saponificables quiere decir que no contienen ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados y también pueden ser insaturados. ¿Qué son los saturados? Que no tienen enlaces dobles entre carbono y carbono. Mientras que los insaturados quiere decir que tienen varios enlaces dobles. Son fuente energética. Primero, la principal característica de los lípidos que no son considerados como grasas, sino deberían ser llamados siempre lípidos, ¿cierto? Porque las grasas pueden ser sólidas o pueden ser líquidas. En este caso, los lípidos son considerados como una gran fuente energética y esta está, digamos que presente en todas las membranas de las células, generalmente la membrana celular con ese colchón que forma con enlaces con fósforo, ¿cierto? Con fósforo, digamos que esa es la evidencia de que la membrana va adquiriendo un grosor extraordinario porque se conoce como una gran fuente energética, es decir, que va acumulando como esa cantidad de grasa. ¿Cómo le podemos dar ejemplo a esto? En el caso, por ejemplo, de los osos que están hibernando. Entonces ellos cuando están hibernando necesitan acumular muchísima energía dentro de su cuerpo. Por eso es que la mayor parte del tiempo se la pasan cazando, comiendo, alimentándose y acumulando energía dentro de la piel, dentro del organismo de él, ¿cierto? Esto hace que ellos aumenten de peso y también que su tejido adiposo aumente, de tal forma que cuando estén hibernando, ¿cierto? Como no tienen la posibilidad de conseguir su alimento, pues digamos que ese depósito de energía que tienen acumulado es lo que los va alimentando y los va conservando para que en el momento que salgan de su periodo de hibernación vuelvan nuevamente, ¿cierto? Vuelvan nuevamente a poder como capturar y encontrar el alimento que necesitan y que le facilita los nutrientes que necesitan para su metabolismo en el organismo. Igual en el caso del ser humano, pues también digamos que son fuente de energía, ¿cierto? También ayudan a lo que es la movilidad de las articulaciones,
también permite que haya elasticidad y también recubre algunos órganos internos. Generalmente en los lípidos se evidencia, entonces estamos hablando de que en este tipo de estructuras que son biomoléculas tan complejas, ¿cierto? Pues es porque hay la intervención o se forman a partir de diferentes grupos funcionales orgánicos. Entonces, generalmente tenemos los ácidos grasos están formados por un grupo funcional llamado éster y el glicerol, que es el otro componente de un lípido, pues generalmente va atado a un grupo alcohol. Entonces, en la imagen podemos observar, digamos, una estructura, ¿cierto? Donde los lípidos siempre van a tener una cabeza y van a tener una cola, ¿listo? En la cabeza, en la cabeza, pues va a ser polar porque siempre va a llevar, digamos, que el glicerol, ¿no? Como el ácido, el alcohol, ¿listo? Y en la cola siempre va a tener el ácido graso, ¿listo? Entonces, en la cola siempre va a haber va a existir como esa cadena hidrofóbica, es decir, el ácido graso que es el que no se puede mezclar con el agua. En la parte de las proteínas, pues digamos que en la parte de las proteínas es un tema muy extenso que vamos a ver en la segunda parte de nuestro video y lo mismo que los ácidos nucleicos. Entonces, en esta primera parte, pues también vamos a tomar el tema de las vitaminas, que también son sustancias orgánicas, pero que no son sintetizadas por el cuerpo, es decir, que estas se adquieren a través de la dieta diaria que consumen los seres vivos y los seres humanos, ¿sí? Las necesitamos consumir diariamente, pero en menor cantidad, ¿no? Para que estas puedan ser sintetizadas en el momento que entran al metabolismo del ser humano. Resulta de que las vitaminas, pues, pueden ser de dos tipos, pueden ser liposolubles y pueden ser hidrosolubles. Las liposolubles quiere decir que son solubles en grasas, entonces dentro de ellas tenemos la vitamina A, la D, la E y la K. Y las vitaminas hidrosolubles son solubles en agua, entonces ahí encontramos todo lo que es la vitamina C y todas las que son, digamos, las vitaminas de complejo B. Entonces encontraremos la vitamina B1, la B2, la B6, la B12, etcétera. Y digamos que las vitaminas en general son de estructuras muy complejas. Por ejemplo, está la vitamina B6, donde ustedes se dan cuenta que encuentran grupos fosfato, pero también encuentran grupos alcohólicos. Y aparte de eso, pues también encontramos grupos aminas. Entonces, sus estructuras son muy complejas y debido a que digamos, son necesarias y están contenidas en muchos alimentos. Entonces, que estas vitaminas o estas, digamos, estas moléculas, micromoléculas, que son tan importantes para el metabolismo del ser humano, pues son indispensables porque si no se consumen dentro de la dieta adecuada, pues van a producir también enfermedades por deficiencia o por ausencia de ellas. Bueno. Entonces, pues espero que haya sido de provecho, pues esta explicación de manera muy general sobre lo que queremos abarcar en este periodo. Es importante que me dejen sus comentarios tan pronto terminemos y pues buena suerte. Ya nos vemos para la segunda parte de nuestro video. Entonces, chao, chao, bye, bye.